¿Qué pasa, astrónomos? Muy buenos días y muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos a esta postal planetaria en directo desde el Facebook y YouTube de los Museos Científicos Coruñeses. Y hoy probamos una cosa nueva dentro de la postal planetaria por redes sociales y en streaming, que es que tenemos Jitsi. Jitsi, que es para vernos un poquito y para estar ahí. Voy a ponerlo aquí. Por aquí estamos los que estamos en Jitsi. Si quieres te puedes conectar por Jitsi. Lo bueno de Jitsi es que nos vemos, como en el planetario, para los que queráis recordar a vuestros compis de planetario. Y también luego al final podemos comentar cosas o podéis mandar alguna pregunta. Muy buenos días a todos. Veo por ahí, pues mira, está Selma, está Inés, está Félix, está Felo, está Viviana también, Carlos, está Olga, Estefenón, Mónica, Marisa Castiñeira está por ahí, Antonio, veo, ¿no? Xavier y Ángel. Muy buenos días a todos. Luego, al final, si queréis hacer algún comentario, lo podemos hacer con el planetario, ¿no? Que es lo que nos faltaba en todas estas sesiones, que es lo que echábamos de menos, ¿no? Por lo menos, aunque no estamos ahí en directo en el planetario, no estamos presencialmente, pues así podemos comentar alguna cosilla. Entonces, los que estáis por YouTube y Facebook, si queréis conectaros por Jitsi para vernos y para comentar algo al final, pues solo tenéis que meteros en el enlace que hay en el Facebook o en el Twitter de los museos científicos y ya entráis, es muy fácil, no tiene complicación ninguna. Y nada, con lo de Jitsi lo retomamos luego al final de la postal planetaria. Si tienes alguna pregunta puedes aún recuperarlo. Y nada, este mes sí que como todos es un mes para mí muy complicado para elegir postal planetario o qué contar. Es muy difícil, especialmente porque es un mes en el que ha pasado muchas cosas y hay muchas cosas chulas. Una de las cosas principalmente más chulas que hay es que el 14 de febrero llega la sonda Perseverance a Marte, que es además es que lo va a cambiar todo, porque hasta ahora las sondas que han ido a Marte pues iban con proyectos geológicos de los Viking. La nueva sonda Perseverance va a buscar vida o restos de vida pasada, ¿no? Entonces va a ser muy emocionante lo que pueda encontrar o lo que pueda salir de ahí, ¿no? Aparte llega también una sonda, la Hope, llega también la sonda china. Luego, durante estos días se han detectado un montón de sistemas exoplanetarios muy interesantes. Pasa un montón de cosas, pero sin duda, lo que más ha pasado este último mes y lo que más llega, si eres astrónomo, te llega un montón de comentarios, te llega un montón de cosas, es otra cosa que está pasando por ahí y que le está llamando la atención a muchísima gente. Que es, mira, un científico mantiene su tesis de que en 2017 se detectó una señal de vida extraterrestre. Oumuamua, el primer signo de vida extraterrestre según Avi Loeb. Oumuamua es la primer señal de vida extraterrestre, la teoría del astrónomo principal de Harvard. Avi Loeb insista, Oumuamua era una nave extraterrestre. El misterio de Oumuamua continúa. Los científicos descartan que la roca sea un iceberg de hidrógeno. Y mi favorito, Enrique de Vicente a Iker Jiménez en Cuarto Milenio. 2021 es el año de la revelación extraterrestre. Se acerca la gran noticia. Bueno, independientemente de profecías de Enrique de Vicente y de otras cosas y tal, esta postal planetaria es la segunda cita con Rama. La segunda cita con Rama que empieza con una historia. Porque al final los astrónomos nos dedicamos a observar por la noche, pues lo que estemos dedicados. Y esto empieza con un grupo de astrónomos que están investigando pues, objetos cercanos a la Tierra, objetos pequeños centrados a la Tierra, que pueden entrar en rumbo de colisión. Y durante una noche descubren uno, que dentro de la rutina de los astrónomos pues, es normal. Cuando confirman con otro observatorio que observa tal y calculan la órbita, se dan cuenta de algo sospechoso, que es que ese objeto no tiene una órbita habitual, tiene una órbita rara. No es una órbita elíptica ni es una órbita parabólica, como es la de los cometas o los planetas, sino que es una órbita hiperbólica. El objeto viene de fuera del sistema solar, es un objeto que no es del sistema solar, que viene de otro sistema solar o del espacio interplanetario. Es la primera vez que se detecta. Según siguen investigando, descubren que el brillo de ese objeto es sospechoso y su forma es aún mucho más extraña, que parece un cilindro gigantesco con un movimiento muy raro. Esto es una historia de ciencia ficción, de cita con Rama. Te pondría la escena de película, pero aún no hay película. Aún. Pero esperemos que salga pronto. Es una novela buenísima que te recomiendo muchísimo, que es del primer contacto con una especie de artilugio de otro sistema solar, y es súper chula. Es un clásico de Arthur C. Clarke de la ciencia ficción, buenísimo. Bueno, pues esto es una historia de ciencia ficción, ¿no? Ahora te voy a contar la historia real de Rama, ¿no? Un grupo de astrónomos estaba investigando cosas habituales, en este caso estaban investigando cuerpos pequeños y que pueden estar en rumbo de colisión contra la Tierra, y de pronto, pues dentro de su rutina detectan uno.
Y resulta que ese objeto que detectan, pues lo pasan a otro observatorio, confirman las dos observaciones, calculan la órbita y ven que no tiene órbita normal, sino que es una órbita que no se parece a las elípticas ni las parabólicas de los cometas y planetas del sistema solar, sino que es hiperbólica. Ese objeto viene de otro sistema solar o del espacio interestelar. Es la primera vez que se detecta un objeto que viene del espacio interestelar en el sistema solar. Cuando analizan su forma, se dan cuenta de que es algo así como un objeto cilíndrico, ¿no? Esto no es ciencia ficción, es lo que ha pasado en 2017, los astrónomos son del observatorio Pan-STARRS, y fue cuando detectaron Oumuamua, que es el objeto extraterrestre que sale en las noticias. Pues resulta que la similitud con Zeta con Rama es brutal, es brutal. El principio de Zeta con Rama es exactamente igual que el principio de la primera detección del primer objeto interestelar que conocemos. La ciencia ficción más brutal que hemos visto en mucho tiempo. Bueno, pues Oumuamua, ¿qué sabemos de Oumuamua? Lo primero que sabemos es que en cuanto se detectó por el observatorio Pan-STARRS, lo que hicieron es confirmar con otros observatorios su posición, fueron viendo su movimiento y calcularon la órbita. La órbita de Oumuamua es una órbita hiperbólica. Eso quiere decir que es un objeto que no viene de ningún punto del sistema solar ni es originario del sistema solar, sino que viene del espacio interestelar o de otro sistema planetario. Es la primera vez que se detectó un objeto interestelar. Se había hablado mucho de la posibilidad de que en algún momento se detectaran este tipo de objetos, y de hecho era hasta un cierto punto pues una corriente de investigación, o sea, intentar detectar el primer objeto interestelar que pase por el sistema solar. Hasta cierto punto hasta parecía que no pasaban, que debería haber mucho vacío, o debería haber muy pocos objetos interestelares, porque no detectábamos ninguno, por mucho que pasara. Entonces, de pronto, en 2017, ¡zas!, aparece Oumuamua, el primer objeto interestelar. Aparece y parece venir, y esto es muy importante de tal, para apostar, aparece venir de la constelación de Vega, y después de pasar por el sistema solar, pues irá más o menos a la constelación de Pegaso. Cuando detectan y se dan cuenta de que es un objeto interestelar, lo que le ponen es una denominación de cometa. Le ponen, pues será un cometa interestelar, que es la idea que teníamos de esperar encontrar objetos de otros sistemas planetarios. Especialmente los objetos que eyectan las nubes de Oort de otros sistemas planetarios, que son objetos congelados como los cometas del sistema solar. Entonces le ponen la denominación de C2017-U1. Esta es una foto de Oumuamua, aquí lo puedes ver, es así, desde el telescopio William Herschel del Isaac Newton Group de La Palma. Y nada, aquí tenemos a C2017-U1, el cometa 2017-U1. Se comienza a investigar Oumuamua y se trata que tiene un color extraño. Esta es una gráfica que relaciona el brillo, arriba abajo es el brillo, más brillo, menos brillo, izquierda derecha es la longitud de onda. Es un análisis espectrográfico para saber lo que te ayuda a entender la composición de superficie del objeto, y lo que vemos son otras líneas continuas y discontinuas de diversos objetos. Las continuas son asteroides, la composición de asteroides, y las discontinuas la composición de cometas, ¿no? Los puntos gordos negros con la barra de error, pues esto es Oumuamua. Pues resulta que cuando vamos haciendo el análisis por longitudes de onda de cómo está compuesto Oumuamua, no parece que esté más vinculado al tipo de composición que tienen los cometas normalmente, sino que parece más un asteroide del grupo D. Parece que está la recta parece estar más ajustada a lo que sería un asteroide del grupo D, que es un asteroide bastante normal en el sistema solar. Entonces no parece, por lo menos la composición superficial en un principio no parece la de un cometa. Entonces la cosa se complica. Se saca el telescopio espacial Hubble, que es lo mejor que hay para este tipo de cosas, y se fotografía con el máximo detalle Oumuamua. Esta es una foto de Oumuamua desde el telescopio espacial Hubble, es la mejor que hay, y lo que se busca es, ¿tiene cola Oumuamua, o es un cometa, o es un asteroide? Y resulta que la foto se ve perfectamente que no tiene ningún tipo de cola. Telescopios de todo el mundo han intentado encontrar la cola a Oumuamua, a ver si hay algún tipo de... Como los cometas, va dejando algún tipo de cola, se va descomponiendo y va dejando algún tipo de cola de hidrógeno, de polvo, y ninguno fue capaz. Es un punto total. Se comporta a nivel fotográfico exactamente igual que un asteroide. Entonces se vuelve a cambiar la denominación de Oumuamua. Si antes era C2017-U1, se le cambia por primera vez a un objeto la denominación de cometa asteroide, por primera vez en la historia de la astronomía, y pasa a ser el A2017-U1. O sea, hemos pasado de cometa a asteroide. Entre lo de que es un objeto interestelar y es un cometa que luego pasa a asteroide y no sabemos muy bien de cómo funciona esto, llega un momento en que la Unión Astronómica Internacional decide establecer una nueva nomenclatura para Oumuamua, para los objetos interestelares. Y entonces ahí Oumuamua cambia por tercera vez de nomenclatura, cosa que no había pasado nunca en la astronomía, y pasa a ser objeto 1I/2017-U1, de objeto de clasificación provisional.
1I de interestelar, o sea, de algún tipo de objeto interestelar. Es el primer objeto interestelar que detectamos. Ahí lo tienes moviéndose, las mejores fotos de Oumuamua, y ahí llegamos hasta el punto de que, oye, pues es un objeto interestelar, tiene un brillo raro, parece un asteroide, no parece un cometa. Es sorprendente porque se esperaba que fueran cometas. Luego se empieza a intentar determinar el brillo que tiene, la forma que tiene Oumuamua. ¿Cómo? Midiendo el brillo, y dependiendo de las bajadas que tiene el brillo, se puede sacar la forma de Oumuamua. En esta gráfica, lo que se ve de arriba abajo es la cantidad de brillo. Cuanto más arriba, más brillante; cuanto más abajo, menos brillante. Recuerda que las magnitudes en astronomía son inversas, menos es más, y de izquierda a derecha, pues es tiempo simplemente. Tómalo como tiempo. Entonces, las mediciones de brillo de Oumuamua ven que Oumuamua tiene una variación de brillo que da muy bien con este tipo de curva de luz. ¿Ves aquí un tipo de curva de luz y tal? Solo tenemos mediciones de aquí, de estos puntos rojos. Pero con estos puntos rojos, pues más o menos nos imaginamos o modelizamos el resto de la curva de luz y lo que tiene que hacer, ¿no? Pues esa variación de brillo corresponde muy bien, y esto se ve muy bien en esta simulación, que es la misma curva, corresponde muy bien con un objeto de este tipo, con un objeto muy alargado que hace una órbita, pues lo menos que podemos decir es un poco estrambótica, de que empieza a dar vueltas así de forma rara y tal. ¿Cómo funciona esto? Pues cuando se expone mucha cantidad de superficie y refleja mucha cantidad de superficie del Sol, pues aumenta mucho el brillo. Y cuando gira y de pronto parece que casi no se ve, pues baja mucho el brillo. Por esas variaciones de brillo, por esta curva de luz, que se corresponden perfectamente, veríamos esto, si esta curva de luz es cierta, veríamos algo así. Sabemos que Oumuamua no es una esfera, no es un objeto esférico ni es un objeto redondo. Es un objeto sorprendentemente alargado. Muy alargado. ¿Cómo cuánto de alargado? Esta es una recreación artística, que nadie se eche las manos en la cabeza pensando que esta es una foto de Oumuamua, ¿no? Pero la recreación artística de Oumuamua viene muy bien para explicar que más o menos, si Oumuamua midiera 100 metros de largo, tendría 10 metros de ancho. Digo, si Oumuamua midiera 100 metros porque no tenemos una medición perfecta de cómo son las medidas de Oumuamua. Lo que sabemos es que la proporción de largo con respecto a lo gordo debería ser 1:10. O sea, si mide 100 metros, debe ser 10 metros de ancho. Si mide 1000 metros, deberían 100 metros de ancho. Es el objeto de su categoría más alargado que nunca hemos visto. O sea, ni siquiera se había previsto que hubiera este tipo de objetos. En el sistema solar nunca habíamos visto algo parecido. Hemos visto cometas y asteroides con formas extrañas, o incluso asteroides que se han juntado de alguna forma, fruto de la colisión lenta de otros dos asteroides y que luego de alguna manera acrecionan un poquito. Pero nunca habíamos visto un objeto tan alargado, con esta tan alargado. Y de hecho es difícil explicar cómo demonios esto ha llegado a ser tan alargado, ¿no? Entonces aparece esta imagen de Oumuamua, ¿no? Oumuamua, esta también es una recreación. Y claro, Oumuamua es una especie de asteroide, por nuestras mediciones, totalmente alargado, que nunca habíamos visto algo así, y que va pululando por el espacio interestelar hasta que entra en el sistema solar y pulula cerca de la Tierra, ¿no? Eso con respecto a la forma. Pero según íbamos observando Oumuamua, porque estas son las mediciones, lo pillamos ya cuando ya había pasado en el máximo aproximación, no lo pillamos cuando estaba en el punto más cercano a la Tierra, sino que lo pillamos ya alejándose. Pero según hemos ido siguiendo Oumuamua, otra cosa que hemos observado, que es bastante impresionante, es que según Oumuamua, según se aleja de la Tierra y se aleja del sistema solar, resulta que Oumuamua, su trayectoria difiere mucho de la trayectoria modelizada o de la trayectoria de alguna forma prevista. Hay una diferencia de trayectorias bastante significativa, lo suficiente significativa como para decir y medir que Oumuamua está acelerándose. O sea, Oumuamua entró a cierta velocidad al sistema solar, entró en el Sol, y aparte de la interferencia gravitatoria con el Sol y con los demás planetas, las mediciones detectan que debe tener algún tipo de fuerza que lo empuja y que nunca habíamos visto. Algo misterioso. O sea, se está acelerando. Es muy poquito, pero se está acelerando, y los asteroides, o lo que se comporta como un asteroide, no se aceleran de esa forma. No se aceleran de esa forma bajo ninguna circunstancia. Entonces, es todo muy, muy raro. Sí que llega hasta el punto de que es todo muy misterioso con Oumuamua. La primera vez que nos encontramos con un objeto de este tipo
La composición nos vuelve un poco locos, no sabemos si es un cometa, si sabemos un asteroide, la forma es totalmente inexplicable y encima su comportamiento orbital, de cómo acelera según se aleja del sistema solar, es también hasta cierto punto pues inexplicable, ¿no? O sea, esto empieza a convertirse en muy complicado. En este punto aparece el astrónomo aparece Avi Loeb, que es el astrónomo que sale en todos los titulares y que está leyendo los dos titulares. Es un astrónomo de muchísimo prestigio, es un gran astrónomo, tiene un índice H de 95, bueno, que también habrá mucho becario por ahí, pero es un astrónomo con una cantidad de publicaciones buenísima, con una calidad de publicaciones buenísima, está vinculado a Harvard, es catedrático en Harvard y es director del grupo de astronomía de Harvard. O sea, se puede decir que no tiene el premio Nobel, pero es uno de los mejores astrónomos del mundo, está dentro de la categoría de los mejores astrónomos del mundo, ¿no? Pues Avi Loeb ve todas estas características de Oumuamua, ve que es un objeto interestelar, que viene de otro sitio, ve que no sabe muy bien si es un cometa, si es un asteroide, ve que tiene una forma extraña y ve que se está acelerando de una manera hasta cierto punto misteriosa en su salida del sistema solar, y pase a las dos ideas más principales, que son su extraña forma y su aceleración sin explicar, propone que Oumuamua debería ser no algo natural, sino el resto de una nave espacial o de una sonda espacial extraterrestre, o sea, aliens, extraterrestre, que andaba pululando por el espacio interestelar y entró en el sistema solar. Avi Loeb no dice que sea una nave específicamente tripulada, sino que habla de que debe ser chatarra o restos de lo que debería ser un velero extraterrestre, un velero que utiliza una gran vela para impulsarse con la luz de las estrellas o con láser para ir de un sitio a otro. La verdad es que en el artículo, en los artículos que publica a nivel científico y comunicación entre científicos, habla de la aceleración, habla de muchas cosas, y esta hipótesis no la da ni siquiera como sentada totalmente, sino que dice que entre una de las posibles explicaciones para este tipo de anomalía, especialmente en la forma y especialmente en tal, sería un velero solar. ¿Por qué? Porque la vela, la idea de vela, de un velero solar, de tener una gran vela, coincide muy bien con esa proporción 1:10, de que es una estructura muy plana o muy alargada. Y luego, pues, la aceleración sería explicada también con lo del velero solar. ¿Qué pasa? Cuando llega el momento de hablar con la prensa últimamente, resulta que lo da totalmente como sentado. Y dice, yo no tengo ninguna duda de que Oumuamua es la primera de las evidencias o la primera señal de que hay extraterrestres y de que dejan chatarra por ahí. Estamos viendo una chatarra inservible que está pasando por el sistema solar fruto del trabajo de una civilización extraterrestre. Saca libro que se llama Extraterrestre. Yo aún no lo he podido leer porque está en precompra en Amazon, creo que el 3 de febrero, tal. Pero saca un libro extraterrestre a nivel mundial y todas estas noticias yo creo que va a convertirse en el top de Amazon enseguida. Y habla de la idea, precisamente, de que Oumuamua, y argumenta esa idea de que Oumuamua es el primer signo de una civilización tecnológica. ¿Cómo se imagina Avi Loeb que es este tipo de cacharro espacial que estamos viendo en Oumuamua? Pues un velero extraterrestre. Esta es la imagen de un velero extraterrestre y es así, es una cosa muy sencilla. Tiene una gran vela, la vela debería ser de un material metálico, plástico, de algún tipo de mylar, de algún tipo de material que genera una especie de muy fino y que genera una especie de vela, como las velas de los barcos, que es empujada por la luz del sol. Detrás de esa vela, pues se puede poner una nave espacial para que vaya gente, o una sonda espacial para investigar otros sistemas planetarios, o lo que tú quieras. Esta es una idea que ya desde los años 60 está muy extendida por todos lados, y curiosamente hay un libro buenísimo, de Arthur C. Clarke también, que se llama El viento del sol, que te recomiendo muchísimo, tampoco hay peli aún, que es buenísimo, que habla precisamente de veleros solares y de la primera regata en veleros solares en sistema solar, que es un relato realmente apasionante y chulísimo, ¿no? Pues la idea del velero solar es precisamente esa, que tú sueltas una vela y utilizando no el viento, porque en el espacio no hay nada, no hay viento ni nada, sino la presión de los fotones de luz, empuja la nave. No estamos hablando de que la vela recargue una batería eléctrica y esa batería eléctrica recargada genere algo en un motor. No estamos hablando de que carga, sino que es realmente como un barco. La presión de la luz es suficiente como para desplazar y para empujar este tipo de veleros, ¿no? Tú me podrás decir ahora, pero esto es muy loco. O sea, esto es una locura. ¿Cómo vas a poner un velero en un espacio que no hay aire ni nada y la presión de la luz solar es muy baja, ¿no? Pues no es ciencia ficción. Era ciencia ficción en los 60, pero hoy en día ya no es ciencia ficción. La Agencia Espacial Japonesa lanzó un velero solar ya, que fue el primer velero solar, que es el Icarus,
que navegó con la presión de la luz del Sol, entre otras cosas, hasta Venus, demostrando la eficacia, o por lo menos la realidad de los veleros solares. Es lo que ves ahí. En el centro tiene, como veíamos en la otra imagen, la recreación. Esta es una imagen real del Icarus, que soltó una pequeña nave para sacar una foto y mandarla. Y la verdad es que mereció mucho la pena porque está súper chula, ¿no? Pues tiene la sonda en el centro, que está atada a la vela se extiende, se lanza, y con esa vela pues puedes navegar por el sistema solar. Incluso los veleros solares pueden llegar a ser estratégicos algún día para los satélites espaciales que están en la órbita terrestre. ¿Cómo se navega a vela solar? Pues mira, esta es una recreación de cómo funciona un velero solar. Y si te fijas, el Sol estaría más o menos por aquí, a la izquierda. La luz del Sol llegaría por aquí. Entonces, con la luz del Sol, cuando tú quieres, por ejemplo, que el velero suba de órbita, que aumente su velocidad y vaya un poco más alto, pues maniobras con giroscopios para que la vela aproveche toda la luz del Sol, ¿no? Y de ahí sale un empuje, que está aquí por detrás mío. Y aquí haces la maniobra de quitar la vela, porque aquí no quieres que te empuje, porque aquí si tuvieras la vela extendida, la sonda se frenaría y no conseguirías nada. Lo que aceleras por aquí, pues aquí lo retrocedes, ¿no? Entonces con eso lo que consigues, aquí empujo, aquí quito la vela, la pongo en horizontal para que no llegue la luz del Sol, entonces sí que tal, y consigo empujo. Si hago un inverso, bajo de órbita, ¿no? Entonces esto puede ser interesante para mantener los satélites espaciales en órbita sin ningún tipo de gasto adicional, que utilizando la energía del Sol para navegar con ellos. De hecho, los satélites de órbita baja habitualmente hay que caen o tienen una vida útil limitada, o, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional de vez en cuando tiene que subir una nave a pegar un empujón porque realmente baja de órbita y cae. Y de vez en cuando hay que subirla porque si no caería, ¿no? Entonces, esto es ya una realidad. También el Solar 6 de la Sociedad Planetaria, de la cual soy orgulloso miembro, pues lo probó con el Solar 6, volando alrededor de la Tierra con una vela solar y haciendo ciertos cambios de actitud, ¿no? Muy básicos, eso sí, pero lo suficiente para decir que no es ciencia ficción. Seguro que todo esto te suena de una cosa que salió hace tiempo del proyecto Breakthrough, de Breakthrough Starshot, que era un proyecto que la idea era utilizar este tipo de veleros, o sea, estas velas extendidas con una especie de nave o de sonda detrás, para llegar a Alpha Centauri. Lo que pasa es que para llegar a Alpha Centauri, con la luz del Sol, según te alejas del Sol, disminuye con el cuadro la distancia. Entonces es eficiente cerca de la órbita de la Tierra o cerca de la órbita de Venus, pero en cuanto pasas la órbita de Júpiter o de Saturno, pues ahí poco empuja la luz del Sol. Entonces el proyecto Breakthrough lo que hablaba es de hacer una lámina gigantesca de un material ultraligero y luego colgar naves tan pequeñas como casi pequeños chips, o sea, no estamos hablando ya ni de pruebas, sino de chips pequeñísimos que llevarían una pequeña cámara o un pequeño transmisor, una cosa pequeñísima para que pesara lo mínimo posible, ¿no? Y no utilizar la luz del Sol, sino utilizar láseres para dirigirlos contra esas velas de esas naves y empujar las naves hacia Alpha Centauri. Con esto, y con tecnologías actuales, se ha calculado que podríamos llegar a una velocidad suficientemente significativa como para que sea una fracción de la velocidad de la luz. Se podría llegar a Alpha Centauri, que está a 4 años luz, en unos 20 años aproximadamente. Lo cual es una barbaridad, porque estamos hablando de que estas naves llegarían a velocidades casi lumínicas. Bueno, casi no, pero ya estaríamos en velocidades lumínicas, que es una pasada, ¿no? Y es real, o sea, estamos hablando de tal. Una vela, un láser, un chip, y la idea sería mandar un enjambre de naves, no solo una, por si falla, porque en espacio interestelar, con que haya cualquier cosa, pues te carga la nave. Pues enviar unas cuantas y desde la Tierra estar emitiendo el láser constantemente a esas naves durante 20 años, y al principio sí que es verdad que irían muy lentas, pero con el espacio no hay rozamiento de ningún tipo. Poco a poco irían acelerando y su aceleramiento sería progresivo hasta llegar a una velocidad increíble, que sería la mayor velocidad a la que se hubiera llegado, ¿no? Si te digo cuál es el astrónomo principal de cabecera del proyecto Breakthrough, te llamará la atención. Es Avi Loeb. Avi Loeb es, aparte de ser catedrático de Harvard, director del grupo de astronomía de Harvard y acabar de escribir un libro de los extraterrestres, es el astrónomo que lleva la parte de Breakthrough Starshot. O sea, es uno de los que hace los cálculos, de los que está ahí, de los que está apoyando la iniciativa. Entonces, esto ya empieza a sonar a que, por lo menos a Avi Loeb, le molan los veleros solares. Y le molan tanto que, si te acuerdas, en la última puesta planetaria hablábamos de una extraña señal desde Alpha Centauri de radio. Y Avi Loeb, que detectó precisamente otra parte del proyecto Breakthrough, Avi Loeb, esta señal de radio, pues la explica como una tecnología que tiene que ver con láseres que empujan velas solares. O sea, pues señal de radio misteriosa desde Alpha Centauri. Le preguntas a Avi Loeb y Avi Loeb te da, no, eso es un velero solar
que está utilizando algún tipo de láser que sale de su planeta y con eso se impulsa. Incluso hace poco también salió una extraña señal de radio desde Ganímedes. ¿Y qué dice Avi Loeb? Yo no sé de Ganímedes, pero seguro que es un velero solar o es algún tipo de manifestación de comunicaciones de este tipo de cosas. Lo que queda claro es que hay un importante sesgo en cuanto que Avi Loeb, aunque ha trabajado con agujeros negros y cosas del inicio del universo y tiene un currículum extenso en diversos temas de astronomía muy chulos, sí que es cierto que tiene cierto sesgo a que trabaja mucho últimamente con velero solar y le molan mucho los veleros solares. Entonces no es de extrañar que en cuanto aparece lo de un Oumuamua, pues diga, pues oye, como todo lo demás, pues será un velero solar. ¿Es la única explicación que hay el velero solar a la forma y la aceleración de un Oumuamua? No, ni mucho menos. Hay un montón, en este momento hay un montón de publicaciones y un montón de artículos y un montón de modelos que vinculan la forma de un Oumuamua con procesos planetarios que son perfectamente explicables. Los procesos normalmente tienen que ver con cosas violentas en cuanto a la formación de los sistemas planetarios, la muerte de los sistemas planetarios o pasar cerca de fuertes zonas de influencia gravitatoria como planetas o núcleos muy gravitatorios. Hay varios modelos que se proponen para explicar cómo surge la forma de Oumuamua. La mayoría son que pues algo que era esférico en un principio pasa cerca de un sitio que tiene mucha gravedad y lo estira de alguna forma. Hay algún otro que algún planeta en acreción, pues debido a que explota o que tiene algún tipo de tal, pues sale eyectado eso en forma de pluma y queda pues de alguna manera solidificado en el espacio perdiendo calor. Y luego también hay alguno de pasar cerca de algún tipo de objeto interestelar raro, ¿no? Pero el que está siendo más aceptado últimamente es el de la idea de que Oumuamua es simplemente algo esférico. Aquí vemos una representación de una estrella, y Oumuamua seguramente era algo esférico, que pasó muy cerca de una estrella, una fuente gravitatoria muy intensa. Cuando pasó, como había más gravedad por un lado que por el otro, porque va al cuadrado de distancia la atracción gravitatoria, fue alargándolo, no llegó al límite de Roche. El límite de Roche haría que que explotara totalmente, pero se fue alargando, o por lo menos se fue disgregando, pero no llegó a explotar totalmente. Y de la misma forma que el cometa Shoemaker-Levy 9, que en el 94 impactó contra Júpiter, pues esto era un cometa y al pasar cerca de Júpiter, pues mira, empezó a romperse y hizo toda una especie de, lo llamaban el collar de perlas, un montón de fragmentos que se fueron alineando y se fueron alargando, ¿no? Pues algo así, que ya hemos observado con el Shoemaker-Levy 9, pasaría con Oumuamua. Se acercaría, empezaría a alargarse y quedarían un montón de restos todos alargados. Luego esos restos, poco a poco, irían acrecionando, formando esa estructura totalmente alargada, ¿no? Y el tiempo, la depositación de micrometeoritos, pues irían haciendo el resto para más o menos tenerlo sólido. Este modelo es en estos momentos quizás el más de moda, quitado lo de Avi Loeb, aunque no salen las noticias de prensa, porque explica de una manera natural, de una forma bastante contundente, cómo un objeto esférico pasando cerca de una fuente de gravedad intensa puede estirarse y agregarse como un objeto alargado, y no solo eso, sino que esos movimientos extraños de rotación que hace también Oumuamua, que hacen que la curva de Hughes sea tan loca y esa animación sea tan loca, resulta que también están muy bien explicados a partir de las velocidades que generaría todo ese anillo de partículas, ¿no? Entonces estaría también muy relacionado, sería un modelo bastante consistente. Este no sale en las noticias. Eso en cuanto a la forma. En cuanto a la aceleración que se da y que no entendemos muy bien cómo es, porque los asteroides no se aceleran como es, hay otra explicación, otro artículo que parece muy interesante y que lo explica. Oumuamua viene del espacio interestelar. En el espacio interestelar hay ciertas estructuras y ciertas nubes que tienen gran cantidad de hidrógeno. El espacio interestelar es un sitio muy frío, mucho más frío que cualquier sitio, está a unos pocos grados por encima del cero absoluto, a 6 Kelvin, 7 Kelvin. Entonces, en el espacio interestelar se pueden ver cosas que no hay en los sistemas planetarios, que son, por ejemplo, grandes nubes de hidrógeno. Esta es una nube interestelar, y es una nube interestelar que tiene una gran cantidad de hidrógeno a muy baja temperatura. Aquí se ve en visible negro, o sea, ves que aquí hay algo que bloquea la luz de las demás estrellas, y en infrarrojo pues ves las demás estrellas que hay en el fondo. O sea, esto es una nube, o sea, no es que no haya estrellas aquí, es que la luz de las estrellas está bloqueada en cierta magnitud, porque sabemos que hay una gran cantidad de compuestos moleculares ahí, entre ellos hidrógeno a muy baja temperatura. Voy a quitar esto para que quede más bonito. Pues bueno, Oumuamua viene de espacio interestelar y viene de camino a la Tierra y cruza una de esas nubes de hidrógeno a muy baja temperatura.
De una forma parecida a como queda helado el cristal del coche, la superficie de Oumuamua puede quedar toda llena de escarcha de hidrógeno en estado sólido, que es algo que no se observa en los sistemas planetarios porque es muy raro, porque el hidrógeno en estado sólido está a una temperatura tan baja que cualquier pequeña cantidad de calor a partir de luz del sol o de cualquier cosa hace que se evapore, o mejor dicho, se sublime casi instantáneamente, ¿no? Entonces, dentro de los sistemas planetarios es muy raro y no lo observamos, pero en espacio interestelar no tiene por qué ser tan raro, Entonces, lo que nos dice este modelo es que Oumuamua debería pasar una de estas nubes de hidrógeno interestelar. El hidrógeno debería, de alguna forma, congelarse en la superficie de Oumuamua, y cuando se acerca al Sol, ese hidrógeno se sublima y genera una cola que impulsa a Oumuamua como un cometa. El punto de esta cola es, me podrás decir, pero si hubiera una cola, se debería ver como los cometas. Ese es el punto. Si la cola fuera de hidrógeno en estas circunstancias, la cola no se vería, no las podría fotografiar el telescopio espacial Hubble, ningún telescopio. Es tan ligera que no seríamos capaces de fotografiarla y detectarla. Con lo cual este modelo explicaría el extraño comportamiento de aceleración de Oumuamua y es consistente con cosas que sabemos del espacio interestelar, de dónde viene Oumuamua y de cómo se está comportando. O sea, es una idea de cómo se está comportando Oumuamua. Con lo que, aunque Avi Loeb te dice que Oumuamua es el resto de un velero solar extraterrestre y de tecnología extraterrestre, pues hoy en día tenemos publicaciones y tenemos modelos que explican Oumuamua desde una perspectiva natural, sin intervención de extraterrestres. Hay la posibilidad de explicar Oumuamua sin aliens. En todo caso, nos enfrentamos a algo por primera vez. O sea, es el primer objeto interestelar y es normal que nos pille un poco a contrapié. Es muy confuso, no es nada de lo que pensábamos. Se pensaba que cuando se detectara un objeto interestelar sería algo así como un cometa. Sería un cometa, entraría en el sistema solar con una órbita hiperbólica y una velocidad muy alta, y se comportaría como un cometa, desarrollaría cola y se movería como un cometa. Este es el primero, pues a partir de ahora empezaríamos a detectar nuevos, de alguna forma, nuevos objetos. Igual, pues son todos como Oumuamua, resulta que todos los objetos interestelares son Oumuamua. Hasta que llegó el cometa Borisov. El cometa Borisov fue el segundo objeto interestelar detectado, entrando en el sistema solar, y al contrario que Oumuamua hace todo lo que hacen los cometas. No tiene misterio ninguno. O sea, entró en el sistema solar, la composición es la de un cometa, genera cola como un cometa, se mueve como un cometa, lo único que tiene ahora es la órbita. O sea, se comporta como esperábamos que se comporten los objetos interestelares. Entonces, oye, misterio ninguno con Borisov. Sin embargo, Oumuamua no tiene nada que ver, es totalmente diferente, ¿no? Solo tenemos dos objetos interestelares que hayan pasado por el sistema solar. Uno es un total misterio, no tenemos ni idea y tenemos que modelizar cómo es. Y otro es totalmente lo que esperábamos. ¿Cuál es lo correcto? ¿50 y 50? Dentro de poco se pondrá en funcionamiento el telescopio Vera Rubin, que es un telescopio que está especialmente diseñado y tiene unas capacidades especialmente diseñadas para detectar este tipo de objetos. Se espera que el telescopio Vera Rubin detecte uno de estos objetos al mes, por lo menos objetos interestelares que pasen por el sistema solar a altas velocidades. Nos faltan casos, o sea, en cuanto sepamos cuántos objetos de estos son como Oumuamua o son como Borisov, sabremos si lo normal es lo de Borisov, que sean cometas, o si por el contrario, pues Oumuamua es muy habitual. O sea, si de pronto todos empiezan a aparecer como Oumuamua, pues digamos, pues es una cosa bastante habitual en el universo este tipo de objetos. Pero si es el único y cuando llevemos 100 detectados, Oumuamua es de una categoría única, se elevará el misterio a otro nivel, el misterio de Oumuamua, de qué demonios pasó con Oumuamua. Con esto tenemos el caso de Avi Loeb, ¿no? O sea, teniendo un astrofísico de prestigio, con una aportación científica significativa, pues dice que esto es un objeto extraterrestre y te lo presenta así en los medios de comunicación y escribe un libro argumentando que esto es un objeto extraterrestre. En principio, todo esto salta si tú y yo nos ponemos a decir que el origen Oumuamua es extraterrestre y vamos a cualquier periódico, pues lo más seguro es que nos digan que nos pasarían de nosotros bastante. Pero si lo dice unos principales astrofísicos de Harvard, pues sale en todos los sitios del mundo, ¿no? Esto hay cosas que hay que poner en cuenta encima de la mesa cuando un astrofísico habla de este tipo de historias. Sí que es verdad que es un objeto misterioso, pero que Oumuamua sea un objeto extraterrestre no es la única explicación. Hay otras explicaciones.
Entonces, por lo menos deberíamos poner encima de la mesa todas las explicaciones que hay. Otra parte es que la explicación de Avi Loeb está muy bien, explica la velocidad y explica la forma, pero explica la forma teniendo en cuenta de que para que funcionen los cálculos de Avi Loeb debería ser una lámina, no debería ser un objeto cilíndrico, o sea, tiene que ser una lámina. O sea, va un poquito cogido por pinzas la idea de que eso puede ser tal. Y sobre todo que oye, es un objeto que va totalmente descontrolado, tampoco se entiende muy bien. No es una explicación tampoco súper contundente. O sea, podemos decir, en el más optimista de los casos, las ponemos poder encima de la mesa en igual de condiciones. En todo caso, hay que tener en cuenta dos ideas fundamentales de cuando trabajamos con este tipo de hipótesis. La primera es el principio de Goethe, que lo que dice es, oye, si el primer objeto de estos que buscas es justo el que encuentras, si a la primera te sale, debería ser muy raro. O sea, es que es como si vas a buscar, yo qué sé, estás intentando encontrar una aguja en el pajar, tienes un pajar enorme, y resulta que dices, bueno, pues voy a buscar la aguja. Y la primera vez que metes la mano te pinchas con la aguja. Eso suele ser muy raro. Suele ser extremadamente raro, ¿no? Entonces lo que pensamos es que la civilización extraterrestre o la chatarra de civilización extraterrestre debe ser muy rara en el espacio estelar. Debería ser más habitual los asteroides y los cometas. Entonces, que el primero sea chatarra extraterrestre es lo mismo que si vas a buscar la aguja en el pajar enorme, metes la mano y ya te pinchas en la primera con la aguja. Suele parecer raro. Es bastante raro esa idea de que el primer objeto tal ya sea un objeto extraterrestre. Luego, otra idea importante con respecto a tal es el principio de autoridad, ¿no? Avi Loeb lo dice, y lo dice como astrónomo de Harvard, entonces como astrónomo de Harvard parece totalmente indiscutible que esto sea una realidad. Sin embargo, la ciencia no funciona así. Sí que es verdad que la autoridad te puede servir para acceder a los medios de comunicación o para llegar a explicar las cosas, pero no es todo en ciencia. Simplemente por presentar un carnet de la Universidad de Harvard no quiere decir que tengan la razón, ni mucho menos. Avi Loeb es lo que cree, y lo cree firmemente y lo defiende, pero la ciencia no funciona así. Tendrás que demostrar de forma fideligna que eso es una nave extraterrestre con pruebas muy contundentes. Entonces hay que tener cuidado con el principio de autoridad, porque pensar que una persona, por ser una autoridad, simplemente por eso todo lo que dice es cierto, ya ha pasado otras veces en la ciencia, es muy peligroso. Uno de los casos más clásicos es el de Linus Pauling, que es uno de los mayores químicos del siglo, es premio Nobel de Química, premio Nobel de la Paz también por ser activista, es prácticamente uno de los padres de la química molecular, con unas contribuciones a la ciencia totalmente innegables, un grandísimo químico, pero sin embargo tenía cierta afición a la vitamina C. Se tomaba 3 gramos de vitamina C al día, que bueno, es una barbaridad, son 3 pastillacas de vitamina C al día. Y argumentaba que la vitamina C pues, que curaba los resfriados, los catarros, y que él estaba muy sano y no enfermaba nunca porque tomaba mucha vitamina C. Y prácticamente lo decía médicamente y escribía sobre ello, incluso decía que si lo combinabas con otro tipo de vitaminas, pues prácticamente convertías en un superhombre, ¿no? Pero sin evidencias científicas, aunque él tiene un gran recorrido en la ciencia, sin evidencias científicas. De ahí viene un poco la idea de que la vitamina C cura los catarros y tal, que posteriormente fue demostrado que no es así. Por tomar vitamina C no te curas un catarro, ni vas a mejorar un catarro, ni vas a tener mejor salud dentro del tomar vitamina C al nivel normal. Toda la vitamina C que tomas a mayores de la que necesita tu cuerpo, que es poca, es eliminada, es desechada. Entonces, si tú tomas 3 gramos de vitamina C, pues 2,99 gramos pues serán totalmente desechados y es como si no los hubieras tomado. Lo único que le das es más trabajo a los riñones para desecharla. Entonces, claro, él decía, pues oye, la vitamina C cura todo. Y claro, cuando tú decías, oye, pues mira, Linus Pauling está equivocado, la vitamina C está demostrado en estos artículos científicos que no mejora la posibilidad de que no te catarres. Y claro, te decía, ¿tú cuántos premios Nobel tienes? Entonces, tener un premio Nobel o tener un prestigio tal no indica que todo lo que digas tenga una razón total. Ya me gustaría a mí, o sea, yo soy el primer interesado y a mí estaría encantado de decirte que Oumuamua es el resto de una nave alienígena que pasa por el sistema solar y es la prueba de que hay otras civilizaciones en el universo, de que hay alienígenas en extraterrestre y que quizás en el futuro podamos contactar con alguna civilización alienígena, hablar con ellos, incluso intercambiar tecnología. Bueno, yo estaría encantado de poder decir esto. Sin embargo, lo que tenemos que tener claro es que, y lo decía siempre Carl Sagan, es que hechos extraordinarios requieren evidencias extraordinarias.
tenemos un objeto que es interestelar, que pasa por cerca del sistema solar, que es un objeto raro, nos pilla con un montón de características muy raras. ¿Qué es lo más probable? Que sea el resto de una civilización extraterrestre, de un velero de una civilización extraterrestre que se escacharró y pasa por el sistema solar de paso, o que sea un proceso natural que por observarlo por primera vez no lo hayamos entendido del todo. O sea que tenemos otras explicaciones, pero bueno, no acabamos de entender muy bien cómo se puede producir algo tan largo y que sin generar cola, pues genere una aceleración. Quizás es un número molecular o igual también suelta polvo, ¿no? ¿Qué es más probable, no? Entonces tenemos que tratar el tema con cuidado. Sí que es muy interesante pensar en ese nivel de decir, oye, pues igual no estamos solos en el universo, pero tenemos que tener cuidado porque necesitamos evidencias muy contundentes para hablar de esto y quizás en los próximos meses o en los próximos años, con el telescopio Vera Rubin, con una nueva generación de telescopios, sí que empecemos a encontrar esos indicios de que hay vida fuera del sistema solar y de que hay extraterrestres. Pero de momento tenemos que ser muy precavidos y pensar muy fríamente, pensar de una forma científica y pensar en que lo más probable es que Oumuamua, que nos había un poco despistados, pues simplemente sea algo que no entendamos del todo, ¿no? Aún así, puede llegar a convertirse en los misterios de la astronomía de los próximos años, puede molar mucho. Y con eso es todo lo que te quería contar de Oumuamua, que es este objeto que ya habíamos visto en la puesta planetaria hace tiempo, hace años, sobre él, pero con el nuevo libro de Avi Loeb se renueva totalmente. Entonces, eso requiere pues mandar una sonda espacial hasta allí, pero bueno, eso me parece que no se va a hacer, que es muy caro. Bueno, pues ahora, para ver si alguien tiene una pregunta, voy a conectarme con el Jitsi. Bueno, os pongo por aquí. ¿Me escucháis? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta por ahí. Os veo todos por ahí. Nada, no hay ninguna pregunta, ningún comentario. Una tal Marisa Castiñeira tenía una pregunta en el chat. Ah, muy bueno, pues no sé si está por ahí Viviana, si le habilitamos el audio a Marisa. Nada, Marisa, intenta hablar, a ver si te escuchamos. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. ¿Podéis desactivarlo vosotros solos, el audio, que algunos lo he ido desactivando yo? Pero bueno, le voy a dar a Marisa, a ver. Bueno, por ahí ya tenéis a Viviana, que es la otra de las postales planetarias. No parece que esté Marisa ahora mismo. Si no, le escribo a ver si quiere preguntar. ¿Alguien más tiene una pregunta? A ver, Marisa dice que no se le escucha, pero que quiere supongo que quiere hacer la pregunta de antes. Bueno, antes, pues que por el chat, ¿no? Sí, antes te preguntaba, te decía exactamente, ¿un cometa después de realizar varias vueltas puede convertirse en asteroide? Sí, lo normal es que se vayan asteroideando los cometas. Los cometas en principio tienen una cantidad de hielo limitada. Cada paso que pasan alrededor del Sol pierden esa cantidad de hielo, lo volatilizan en forma de la cola. Y sí que es verdad que todo lo demás que va interceptando el espacio en su formación, que son polvo y partículas de pequeños asteroides, o incluso a veces tienen un pequeño núcleo rocoso, ¿no? Pues va quedando expuesto y poco a poco se van haciendo más negros. De hecho, la evolución cometaria normal es que vayan perdiendo la que es la envoltura de hielo, se vayan volviendo cada vez más negros, que brillen cada vez menos, y muchas veces lo que ocurre es que esa cobertura de polvo que hay encima de tal haga que luego ya no se calienten tanto y no quede todo el hielo por debajo, de alguna forma, debajo de la cobertura de gas y polvo que luego van interceptando por todo el sistema solar, volando por el sistema solar, ¿no? Entonces sí, hasta cierto punto, yo creo que no llegan a convertirse en un asteroide del todo, que bueno, es un poco el caso del Phaeton,
pero sí que se van asteroidando, van perdiendo masa, eso sí, durante muchos pases. Estos son cometas de estos hay muy poquitos, hacen falta muchísimos pases y tiene que ser de periodo muy corto, entonces tampoco se cometen muchos cometas de este tipo. Pero sí, sí, algo así pasa con los cometas, van perdiendo. Nada dura para siempre, Marisa. Bueno, ahora te vemos, Marisa, pero no te escuchamos. A ver si consigo que se le escuche. No, tenéis que salir vosotros para que se os escuche, ¿vale? Tenéis que activar vosotros el micrófono para que os escuche. Yo no puedo daros voz, solo puedo apagaros, pero no puedo encenderos. A ver, veo aquí alguna otra pregunta de Carlos, ¿no? ¿Dónde está ahora Oumuamua? ¿Se está alejando ya del sistema solar? ¡Ey! ¿Se escucha algo por ahí? Esto es mítico de las videoconferencias. Mira, pregunta por el chat, por aquí, Carlos pregunta, ¿dónde está Oumuamua? ¿Se está alejando ya del sistema solar? Sí, de hecho, cuando detectamos Oumuamua ya había pasado en la máxima aproximación con la Tierra. Cuando detectamos Oumuamua ya llevaba un tiempo alejándose de la Tierra. Por eso las imágenes son muy malas, son apenas una estrella dentro de las imágenes, y las mediciones son tan malas. Si lo hubiéramos pillado antes, igual se hubiera podido hacer una imagen de radar y establecer la forma, ¿no? Aquí se echa de menos para Oumuamua algún tipo de satélite espacial como el Sentinel, que es un proyecto para intentar detectar los asteroides antes de que pasen cerca de la Tierra, porque nos pillan Oumuamua, el evento de Chelyabinsk, hay un montón de asteroides que los detectamos cuando ya han pasado cerca de la Tierra, que son potencialmente peligrosos porque se han cerca de Tierra, o ya no nos enteramos. Entonces, con respecto, ¿dónde está ahora Oumuamua? Oumuamua ahora mismo está saliendo del sistema solar. De hecho, está saliendo Oumuamua de alguna forma. Entró en el sistema solar por la zona de la constelación de Lira, cerca de Vega, y está saliendo por la constelación de Pegaso. Pasó por el sistema solar, hizo un giro, y de alguna forma está saliendo hacia la constelación de Pegaso. Entonces, si quieres localizarlo, está saliendo del sistema solar. De hecho, sale del sistema solar para no volver nunca. La idea es va a una velocidad lo suficientemente alta como para que no vuelva nunca al sistema solar. Y cuando mires la constelación de Perseo, aunque no se va a ver, por ahí anda. Mira, Félix pregunta, ¿existen muchas otras formas de perder masa y acelerar? Bueno, hay un montón se está trabajando un montón de cosas. Claro, el problema de cómo acelera, porque es muy buena pregunta la de Félix, cómo acelera es en base a lo que sabemos de su composición. Si fuera un cometa, estaría dentro de todas las métricas de un cometa. Los cometas hacen eso. Los cometas, cuando se pasan por el sistema solar, van acelerando un poquito, porque precisamente van perdiendo masa, van generando una cola, y esa cola genera una propulsión. Y de hecho, la propulsión del cometa va bajando según se aleja de la estrella, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo Oumuamua, ¿no? Si fuera un cometa, estaría perfectamente explicado. De hecho, está dentro de los parámetros de aceleración de un cometa normal, ¿no? Pero claro, Oumuamua no tiene cola, ni tiene ningún tipo de cosa que parezca que lo impulsa, ¿no? Avi Loeb no llega a insinuar que tiene algún tipo de motor, porque claro, no coincide si tiene un tipo de motor porque va tan descontrolado, o sea, son cosas contradictorias. O sea, no puedes tener una nave con un impulso tan lineal y de alguna forma ver que está dando tumbos de esa manera, no parece muy correlacionado. Pero algo de eso intenta insinuar, de que tiene motor. Sin embargo, las hipótesis más aceptadas son ahora mismo lo que se trabaja más es con la idea de que pasó por una nube de hidrógeno y se quedó todo pegado alrededor de tal y genera una cola que no es detectable. O también algo que pasa con otro tipo de cometas, que es que no genera cola porque lo que está es desprendiéndose. Tiene como pequeñas explosiones y lo que genera es deja un rastro de rocas y de polvo que no es detectable porque ya está muy lejos y brilla muy poco, ¿no? Entonces, esas son las dos que más se trabajan ahora. Que en las dos se perdería masa, tanto lo del hielo como masa a partir del polvo y de las rocas que va soltando. Bueno, ¿qué tal, Félix? Que te veo por ahí. Bueno, Antonio, muchas gracias por estar. Pues nada, ¿alguna pregunta más? Pues nada. Oye, pues me alegro mucho de veros y de veros por aquí por el GIS, si es algo nuevo, está muy bien. Y nada, muchas gracias, Yago. Muchas gracias, ¿no? Pues poco más. Es una cosa curiosa de MoMA, porque normalmente hay programas de misterio que intentan vender cosas misteriosas y cosas que no se explican muy bien y que hay que investigarlas y que es algo tal, no sé qué. Estamos entrando en astronomía en ese punto de que las cosas son súper misteriosas. Estamos recibiendo señales de radio
que pueden tener origen extraterrestre o natural y no sabemos muy bien y tenemos que pelearlo. Están pasando objetos del espacio interestelar que no sé, algún astrofísico te dice que de Harvard que es un objeto tal. Entonces yo creo que los próximos años de astronomía van a molar mucho. Cada vez mola más. Pero bueno, siempre con los pies en la tierra. O sea, hechos extraordinarios requieren evidencias extraordinarias. Y desde luego Oumuamua lo más probable es que sea que no sea nada más que algo que no hemos interpretado más. Pero bueno, en cualquier momento hay que seguir vigilando. Pues muchas gracias por estar ahí. Los que estáis en YouTube y Facebook podéis dejar, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, podéis dejar en los comentarios de Facebook o en el Twitter de los Museos Científicos de Coruña. Darle a me gusta, compartir para que nos renueven la subvención. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima postal planetaria en febrero. Pasarlo muy bien, cuidaros y nos vemos. Adiós. Chao. Chao, chicos y chicas.